Bueno, gracias Alberto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería comenzar con una cuestión de método, porque como esta actividad la suscitó la lectura y el trabajo que venimos haciendo desde Artefactos en torno al libro de Jean-Louis Sue, que apareció hace muy poco y que se llama Se abusa de un niño en la iglesia. Mi intención es poner a dialogar ese libro con el documental que acabamos de compartir. Voy a probar, Alberto, a ver si puedo compartir yo pantalla. No, me tienes que habilitar tú, Alberto, para que pueda compartir pantalla. Ponerme como anfitrión o como coanfitrión ahí mismo. A ver. En participantes. Hacerlas anfitrión. Sí, ya está. Ahí está. Ya eres el anfitrión. Bien, ustedes me dicen si ahí se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto. Para los que no han tenido ocasión aún de leer el libro, comentarles brevemente que este estudio que realiza Jean-Louis Sue surge ante la inquietud de un grupo de fieles de la comunidad católica de Macapán acerca de los escandalosos casos de pedofilia que se vienen dando desde hace muchísimos años en el seno de la iglesia. Son los miembros de esa comunidad quienes deciden dirigirse a un psicoanalista, o sea, a alguien a quien ellos toman por tal, y le solicitan que los ayude a pensar cómo esto era posible, cómo era posible que todo el mundo lo sabía y no se dijera nada, cómo podían haber perdurado esas prácticas durante tanto tiempo y con la complicidad incluso de la institución en la que ellos mismos son parte en tanto cuerpo de la iglesia. Entonces Jean-Louis Sue recoge el guante, entiende que esta manera de dirigirse a la posición profana de un psicoanalista podía representar un kairos, es decir, el momento justo que debe aprovecharse para escuchar una palabra más libre, liberada de esta obediencia eclesial y del super-yo institucional. Y así lo hace. Durante 3 jornadas se reúne con esta comunidad, aloja sus testimonios, escucha sus preguntas, se hace las propias y arriesga en este libro algunas reflexiones. El resultado, bueno, es este libro que ustedes pueden leer y que hemos tenido el gusto de hacer traducir y publicar en español. Un poco haciéndonos eco de esa propuesta de Sue, buscamos y discutimos algunas posibles materialidades cinematográficas para hacerle lugar a esto que nos había generado la lectura del libro. Barajamos varias opciones, vimos muchas películas estos meses acá con los compañeros desde que comenzamos a pensar esta actividad y nos decidimos finalmente por estas dos, por M de Jolan Sauerman, que es la que acabamos de ver, y Dime quién soy de Ed Perkins, que tienen la característica, ustedes lo habrán notado, de ser documentales y de estar por lo tanto basados en testimonios de personas que sufrieron situaciones de abuso sexual en su infancia. Pero además, en los dos films, la problemática del abuso es llevada más allá de los confines de la Iglesia Católica, que es en realidad sobre lo que se centra el libro de Sue. Y nosotros hemos querido poner a funcionar este estudio que él hace más allá de la confesión religiosa católica y tensionarlo a la luz de otras circunstancias, otros escenarios. De ahí el título de nuestra actividad, Se abusa de un niño en la iglesia y en otros lugares. Del segundo documental ya van a hablar la próxima vez Rebeca, Carmen y Ernesto, pero
se trata de un abuso en el ámbito familiar, mientras que lo que vimos hoy, lo que escuchamos, es acerca de lo que ocurre en una de las comunidades más ortodoxas dentro del judaísmo ortodoxo. Entonces, ¿cuál es la cuestión de método por la que quisiera comenzar? Siempre que se trata de aproximar una materialidad artística, digamos, y un texto psicoanalítico, existe el riesgo de convertir ese enriquecedor encuentro que podría tener lugar en la ocasión para realizar un psicoanálisis aplicado. Quien esté libre de ese aplipecado, que tire la primera piedra, ¿no? Sin embargo, en sentido estricto, el psicoanálisis aplicado no existe, porque el psicoanálisis nunca se aplica, o si se aplica, no es psicoanálisis. El analista no aplica la teoría ni siquiera en la situación transferencial, que es la única situación en la que su función tiene algún lugar. Está excluida, digamos así, de su posición, si es la de un psicoanalista, la aplicación de la teoría sobre una obra de arte, sobre un testimonio recibido en la circunstancia que fuere, y sea también sobre un caso llamado clínico. ¿Qué actitud, en cambio, conviene a quienes ocasionalmente ejercemos como analistas cuando estamos frente a algo que se presenta al mismo tiempo como una obra de arte y como un testimonio? Porque me parece que de eso se trata M, de una producción artística magistralmente lograda por Yolande Sauermann, a la vez que nos permite escuchar la propia voz de Menahem Lang y su historia. Quizás sobre este film podamos en cambio sí tener la actitud que Jean-Louis Sue sostiene, por ejemplo, respecto del cuadro de Bruegel, la adoración de los magos, que es de 1564, y que aparece reproducida como portada del libro. Así como también el modo en que él acoge los testimonios que le son confiados desde la comunidad católica, que solicita sus palabras sobre el escabroso tema del abuso sexual en la iglesia. Esa actitud de Sue, que espero podamos hacer también nuestra, puede considerarse crítica en el sentido que le daba a esa expresión Michel Foucault. A saber, decía él, una cierta manera de pensar, de decir, también de actuar, una cierta relación con lo que existe, con lo que sabemos, con lo que hacemos, una relación con la sociedad, con la cultura y también una relación con los otros. La actitud crítica como ejercicio implica también para Foucault pensar de otro modo. En la situación que nos ocupa, pensar estos temas de otro modo que el de la psicología, de otro modo que el de cierta psiquiatría, e incluso de un modo distinto que el de esa práctica tan extendida y que se llama psicopatología. En suma, se trata de una actitud que se deja enseñar por lo que estos testimonios dicen y nos dicen. Me parece además que es lo mínimo exigible para permanecer fieles al espíritu documental que mueve a Yolande Sauermann, esta actriz, directora, guionista y productora francesa que recibió en Sevilla el premio como mejor realizadora por este documental, por M, y que dice de un modo muy bello, me parece a mí, cómo entiende ella el género documental. Dice, un documental para mí es como una experiencia de amor. Es un baile entre la intuición y la incertidumbre.
Y también es un poco como cuando organizas una fiesta. Sabes quién estará allí, imaginas la música, sientes en tu corazón que algo se va a afianzar de forma orgánica, íntima. Y eso me parece que se nota, se respira en el modo en que ella retrata este regreso de Menahem a Israel, a su ciudad natal, de Bnei Brak, la ciudad de los hombres de negro. Como han señalado algunos críticos, las películas de Sauerman investigan las sombras, rompen los tabúes, incitan a la libertad de expresión y obligan a la gente a escuchar. Atacan lugares de poder, ya sean religiosos o económicos. Nos confronta con realidades guardadas en silencio. Con su cámara intimista, con esas primeras escenas que evocan algo del Taxi Driver de Scorsese, con muchas escenas transcurridas adentro de los automóviles y en una tonalidad nocturna que es permanente en todo el documental, me parece que Sauerman logra sumergirnos en la vida de esa hermética comunidad jasídica. El nombre elegido para este documental es también otro guiño al espectador atento, porque la inicial M sin duda alude al protagonista, Menahem Lang, pero también a una película homónima, M, de 1931, obra maestra del director austríaco Fritz Lang. Y Sauerman juega aquí, ¿no?, por un lado con la coincidencia de los apellidos, el apellido Lang, entre Menahem y Fritz, así como probablemente con el hecho de que este film de Fritz Lang se conociera en algunos países con el nombre del vampiro negro o el vampiro de Düsseldorf. La figura del vampiro es una de las maneras que veíamos en el documental de nombrar ese círculo vicioso que tanto preocupa a quienes fueron abusados sexualmente en la infancia. El temor a repetir ellos mismos el abuso hacia otros niños. Dice la directora, como personajes de un cuento de vampiros, mordidos, tienen miedo de morder. Y esta cuestión del círculo vicioso aparece de manera insistente. No solo como una preocupación de Menahem, sino también de aquellos con quienes se va cruzando. Y eso me lleva al primero de los tres aspectos o de los tres comentarios que quisiera brevemente hacer, que se refiere por un lado al círculo vicioso tal como aparece en el documental y en contraposición, si se quiere, eso que Jan Alush llamó círculo mágico. Esos dos círculos, el círculo vicioso y el círculo mágico, me parece que coexisten en el film de Sauerman, se muestran ambos, pero justamente en tensión. Está el círculo vicioso, que aparece mencionado entre generaciones, ¿no?, de abuelos a padres, de padres a hijos. El círculo vicioso entre abusadores y abusados, que temen a su vez abusar a otros. E incluso aparece en el documental el testimonio de quien efectivamente lo ha hecho, de quien ha abusado de otros niños, habiendo sido él mismo un niño abusado. Se trata de la escena, ustedes recuerdan, en que Menahem afirma que nunca se sabe cuándo se ha entrado en ese círculo vicioso, que es algo que no se prevé, pero que él cree no haber entrado. Y quien está junto a él, que ha admitido haber sido abusado y haber abusado de niños ya adulto, le dice que cada quien tiene su círculo vicioso. Puede que Menahem no haya abusado como abusaron de él,
pero si el abuso tuvo otras consecuencias, afectó, por lo que él dice, sus relaciones sexuales, y entonces concluyen que de un modo u otro él está en su propio círculo vicioso. Y este hombre robusto, que interviene en la escena, que se suma a esa especie de fogata, que tiene todos los emblemas, ¿no?, del hasidismo en su aspecto, en su ropa, en su barba, y que admite haber cometido abusos y haber pagado por ellos. Dice que encontró en la admisión de la responsabilidad, en el hecho de haber ido con la familia de este chico, de hablar con él, de hablar con sus padres, un intento de que ese niño no viva el abuso como él lo vivió, de la misma manera que él lo transitó, es decir, sintiéndose culpable, sin saber si había hecho algo para provocar o para merecer lo que le pasó. De ese modo, con ese movimiento, dice él, rompí el círculo. Y hay algo de cierto en eso, porque lo que muestran tanto el documental como el libro de Jean-Louis Sue es como la manera en que es recibido el testimonio del niño, cómo se hace lugar o no a su palabra, qué actos realizan los padres o en quienes él confía para hablar ni bien acaba de ocurrir la violación. Eso marca una diferencia significativa. El propio Menahem lo ilustra casi al final del documental en esa escena con sus padres. Cuando él fue violado, su padre lo consideró impuro, como una suerte de sentencia, dice él, que lo volvió totalmente otra cosa y no le permitió participar luego en los rituales de purificación de la comunidad. En cambio, con el hermano menor de Menahem, el padre lo ayudó a escribir lo que le había pasado, lo acompañó a la policía, no descansó hasta dar con el violador y meterlo preso. Lloro todos los días, dice este padre, por lo que le pasó a mi hijo, en singular, refiriéndose solamente a Meiler, el hermano menor, no a Menahem. De allí me parece ese diálogo tremendo entre padre e hijo, donde Menahem le dice, quizás Meiler lo sobrevivió todo mejor que yo, aunque pasó por cosas terribles. ¿Por qué? ¿Es más fuerte? Y el padre comienza a decir, ¿no?, porque recibió tratamiento, y Menahem lo interrumpe y le dice, no es solo eso. Es porque peleaste como un león por él. Pero está también el otro aspecto, ¿no?, el círculo mágico, ese que se va armando conforme Menahem realiza este viaje, que no es solo el viaje de regreso a su ciudad natal, sino también el viaje espiritual que él realiza junto a Yolande Sauermann. Y con aquellos con los que se va encontrando, que se van acercando. De hecho, la directora dice en un momento que al lado de Menahem se mueve con su cámara como el flautista, haciendo alusión al flautista de Hamelin. Los niños heridos aparecen como por arte de magia y nos siguen, dice la realizadora. Ese viaje, que tal vez podríamos decirlo así, lleva a Menahem Lang a recuperar algo de su nombre. No nos olvidemos que el film comienza de ese modo, ¿no?, con Menahem en la playa diciendo, yo era Menahem Lang, el niño cantor. Era. Luego se volvió el niño porno. Ese niño que, como las chicas de los soldados en las bases militares, era entregado para la diversión de otros hombres. Y en una sinagoga, en la misma sinagoga en la que lo circuncidaron, donde tuvo su bar mitzvah, donde se casó, donde se divorció, es el mismo lugar donde lo violaron, donde perdió su nombre,
donde dejó de ser el niño cantor para ser el niño porno. Ese círculo mágico, entonces, que se va armando alrededor de esta escena, es una comunidad verdadera en el sentido que Jean Lelouch recupera de Risotto Canudo, sostenido de lazos donde cada uno resulta tan enfocado en una determinada escena, aunque permanezca completamente aislado. Donde cada uno... Alberto. Te quedan 2 minutos. Bueno, no voy a terminar en 2 minutos, vamos a ver. Donde cada uno pone de sí en relación a algo que los trasciende. Menachem comienza a llamar a estos lazos con los que se encuentra en su viaje mi Hasidim. Dice que siente que puede confiar en ellos y le confiesa al final a Sauberman cuánto necesitaba ese abrazo de los suyos. Segundo comentario está ligado a esto que se va generando alrededor de Menachem, pero desde otro sesgo, el del perdón. Este amigo de Menachem que aparece en un momento, el que dejó la ciudad a los 15 años, comenta que su padre hizo cosas imperdonables, pero que cuando le dijo lo siento, para él fue muy importante ese reconocimiento, esa asunción de responsabilidad por parte del padre. Lo perdoné por él y también por mí, dice. Eso me recordó aquella frase de Jacques Derrida, que está en el siglo y el perdón. No sé si lo conocen ese libro, cuando le preguntan a Derrida hasta dónde se puede perdonar. Y él reconoce que en principio no parece haber un límite para el perdón, una medida o una moderación, aunque subsiste el equívoco porque se confunde a veces el perdón con la disculpa, con el pesar, con la amnistía. Una cantidad de significaciones, algunas de las cuales corresponden al derecho penal, con respecto al cual el perdón quizá debiera permanecer en principio heterogéneo e irreductible. Y asimismo él señala el hecho de que muchas veces se intenta ajustar el perdón a un lenguaje que pertenece justamente a la religión abrámica. El libro es muy interesante, pero la frase que recordé al ver la película es aquella en la que Derrida dice: el perdón perdona solamente lo imperdonable. Esa es su aporía. Si solo estuviéramos dispuestos a perdonar lo perdonable, la idea misma del perdón perdería un poco su sentido. No se puede o no se debería, no hay perdón si lo hay, más que ahí donde existe lo imperdonable. Vale decir que el perdón debe presentarse como lo imposible mismo. Solo puede ser posible si es imposible. Para terminar entonces, así no me excedo mucho en el tiempo, el tercer comentario muy breve tiene que ver con la cuestión de la libertad. Este viaje de Menachem parece ser también un trayecto en el que algo de la libertad se efectúa. Lo vemos al principio señalar que ni su cuerpo ni su alma le pertenecían ya, en el momento de las violaciones, que ni siquiera pertenecían a Dios, sino a esos otros hombres. Frente a esos otros hombres él está literalmente alienado, fuera de sí. Tiene incluso su canción de violación, como él la llama, su canción triste, esa que cantaba para sí mismo en su cabeza, para desconectarse de la brutalidad a la que era sometido. Como señala Jean-Louis Sue en su libro, si una forma de defenderse contra una intrusión corporal consiste en ausentarse de esta depredación al punto de olvidar el cuerpo, hasta el límite de una despersonalización o de una desrealización, no es menos cierto que este olvido no basta para borrar sus huellas, incluso si permanecen latentes en su represión. La negación protege porque aparta, pero su apoyo es provisional porque daña. Y dice Menachem: siempre seré prisionero de esto. No obstante, pareciera que la decisión de volver a su ciudad 15 años después de haberse marchado, ya no con un deseo de venganza, como él lo menciona, vale como un acto de libertad.
si entendemos por ella, con Alush, el decirle no a una cierta alienación. ¿Y cómo se manifiesta ese decir no en Menachem? Él lo dice: si buscar la religión es ir hacia la respuesta, él, decidido a abandonar la religión, decide ir hacia la pregunta. Yo voy, dice, hacia la libertad. Es lo que me gusta, la libertad. Liberado de mis violadores, liberado de mis rabinos, liberado de las personas que no amo, libertad para hacer lo que quiera. Y de ese modo, me parece, rompe su círculo vicioso. Muchas gracias. Okay. Gracias, García Diego. Ahora nos toca escuchar a Adolfo Bergeros. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias Diego. Me permitís además, suscribirme en todo lo que reseñaste, y además también porque como no leí el libro de Sur, mi referencia tiene que ver con la película, con el documental M solamente, y de alguna manera está dentro de el recorrido que hiciste, o sea que te lo agradezco porque me ahorraste ese despliegue, ese desarrollo. Pero voy a señalar o a subrayar o a resaltar algo de lo que planteaste. Me parece que tiene que ver el M también, además del recorrido de la M, el vampiro del Düsseldorf y el nombre de Menachem, es la muerte de Dios. Es lo que está en juego en la violación. Doble, por ese rebe que lo viola y por ese padre que lo considera impuro. Esa es la muerte de Dios. Y ahí emerge otra cosa. Él la refiere a las miradas. Por eso lo que cambió fue las miradas, de cómo lo miraban a él y cómo él miraba esas miradas. Quedó fuera. Eso primero para subrayar, y justamente la cuestión de cómo salir de eso. Me parece que es clave en el documental y en el asunto me parece, de la violación o de cualquier trauma en el sentido infantil más fuerte, en la cuestión de cómo romper el círculo gozoso, el círculo vicioso. Y hay algo de la carta a los padres de Kafka. En Kafka es la carta al padre, y en la película es Yolande Zuberman la que cita justamente una frase de Kafka diciendo que cuando está con los humanos, con otros, tiene un cuchillo y no sabe si es para agredirlos o para defenderlos. Y ella dice: este documental es mi cuchillo. Es un intento, me parece, al estilo de Buñuel, cuando corta el ojo, de exponer algo que no se puede mostrar. Y justamente me parece que ese es el viaje que hace M. Esto está muy bien lo que ubicaste como viaje, porque yo lo relacioné de alguna manera con todos los viajes en relación de hijos a padre. Podría ser Telémaco, podría ser Edipo, podría ser Cristo mismo, podría ser Pedro Páramo. Es un viaje en la búsqueda de ese padre que lo terminó ubicando por fuera, en el sentido de que al nombrarlo impuro lo dejó sin esa protección de lo que era, lo que bien llamaste, ¿no?, que la religión era el lugar de las respuestas, y él se ve empujado hacia las preguntas. La figura que se me apareció en relación a Menachem, a M, es la de Orfeo. De todos estos mitos y leyendas, porque es un niño cantor. Él estaba ubicado como el niño cantor. E incluso esa canción de violación y canción de dolor es la que le permite, justamente como Orfeo, no a recuperar a Eurídice, pero sí la posibilidad de recuperar otro modo del padre. Me parece que este documental, si alguien quiere, usarlo pensando en la teoría, es un muy buen documental para ubicar la cuestión de la perversión, tal cual la nombra Lacan, como una versión del padre. Es una versión del padre que dan tanto Menachem como la directora. Y Orfeo es y se salva porque canta. Menachem se salva justamente, lo voy a resumir con este final. A mí me parece que en ese viaje que él hace, en ese encuentro con esa yesivá,
que es la escuela donde se estudia el Talmud y la Torá, donde no hay más maestros, se encuentra con que cantan, incluso ese último rabino, que es el que lo lleva, producen un canto colectivo y hay un baño de purificación, porque me parece que el documental, justamente por esta condición de impuro, tanto por la violación como por el impuro, como lo nombra el padre, plantea justamente cómo salir de eso. Y hay un baño ritual final, con el canto también. Y él ahí, como vos decías, Diego, él ahí reconoce que ese abrazo es totalmente diferente al baño, a cómo lo tocaron en la infancia, y que era un abrazo que él estaba justamente buscando, y me parece que ahí se juega la cuestión de la libertad. Él vuelve a encontrar un modo de lazo, habiéndolo reconocido, habiéndolo dicho, habiéndolo cantado, y esta película, este documental, me parece que es el canto de él. Es el modo de cantar y justamente poder de algún modo romper con ese círculo vicioso. Una referencia a la cuestión del canto. Se me ocurrió también porque recordé la película Incendios, Ansandí, se llama La mujer que canta, justamente, que es una obra de teatro de Wajdi Mawad, que la llevó al cine un canadiense, Villeneuve, que es Incendios, y que es justamente la historia de una mujer que es violada por su hijo. Es una especie de adaptación de Edipo en la guerra en el Líbano. Una familia libanesa, refugiados en Canadá, y que vuelve. Y esa mujer canta. En el caso de M, de Menachem, me parece que entiendo lo que decías de que toda la cuestión de lo que va encontrando en este grupo, con este otro grupo, que le permite una inscripción diferente a lo que sería una iglesia, reproducir algo del encuentro otra vez con una iglesia, o en este caso con esa secta ultraortodoxa, que me parece que ahí justamente está lo que a él lo define más allá de esta condición de la que él dice que no puede escapar nunca, que es cantarlo. Y vuelve a cantar, incluso en un momento se pone a enseñarle, casi como que asume un lugar de maestro, pero de un maestro en esa colectividad en la que no hay maestro. Casi como que recupera ese nombre que vos decías, Diego, pero también reconoce su condición de cantante cuando le enseña la tradición al que no lo estaba haciendo bien. Ahí me parece que lo del canto es clave en el documental. Bueno, eso, lo dejo ahí. Gracias, Che. Ok, gracias, Adolfo. Bueno, ahora le toca a Alberto Saladoña, lo voy a presentar yo. Yo voy a ser más o menos breve. Quisiera simplemente centrarme, además de los comentarios que ha hecho Diego y en el que ha hecho Adolfo Berceró, en primer lugar que en esta película el canto es la clave. El canto y la música, a pesar de que no tenemos subtítulos de toda la música, pero la primer música que se escucha cuando él está en la playa cantando es una canción destinada a hablar del sufrimiento de los judíos. Simplemente eso. Por eso se puede decir, como lo dice Menachem Begin, que soy la voz de 100 niños. Tu cuerpo y tu alma siempre será prisionero de esta cuestión que él se atreve a tocar. Se atreve a tocarlo, me parece, en el sentido de el agujero traumático, el traumatique, del cual habla Lacan. Un agujero del cual solo se puede acercar por sus bordes. Y los bordes son los que él recorre en el conjunto de la música y de la canción. Después, él va a indicar que me gusta la libertad para hacer lo que quiera. Es importante tomar nota de que, a pesar
de lo que le ocurrió en su infancia, él quiere esa libertad para hacer lo que quiera. En segunda cuestión, en tercera cuestión, el violador era como un padre para mí. Y aquí toca un aspecto de esta cuestión del abuso. Me gusta más la palabra el abuso que la violación. Digo, a pesar de que podemos reconocer que hay abusos que son violaciones. Pero creo que hay una pequeña distancia entre el abuso y la violación, que hay que conservar. Por eso las canciones son como su vida. Son como su vida en el sentido de este agujero traumático, del cual solamente podemos tener los bordes que están dados por las canciones. En tercer lugar, quizás para ir concluyendo y poder dialogar entre todos, me gustaría indicar que Menachem Begin logra con su testimonio destruir los mitos que se hacen a través de la psicología, de la psiquiatría y también del psicoanálisis, los mitos que se hacen sobre las llamadas violaciones, en el sentido de que destruirían totalmente la vida, cuando Menachem justamente con su testimonio muestra cómo él ha podido reconstruir su vida y recuperar su libertad, incluso volviendo a la tierra donde él nació. Quiero dejar aquí mi comentario por ahora. Pasemos a si quieran dialogar entre nosotros.